Este es un tema de la serie de sermones de la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles. Disfrútelo. ¿Cómo están todos esta mañana? Los acampantes todavía están tratando de recuperarse después de esas millas de caminata. Se metieron a un mar profundo que querían ser los Moiséses. Pero fue una experiencia hermosa. Y me imagino que de igual manera aquellos que participaron en el autobús tuvieron una experiencia hermosa. Damos gracias a Dios que a todos nos trajo con bien. A todos. El camino estaba lleno de autos y veníamos a vuelta de rueda. Lo que teníamos que haber hecho en unas 2 horas, lo terminamos haciendo en un montón de horas. Salimos a las 8 de la mañana de allá y llegamos a las 5 de la tarde de acá. Ni que viniera en burro, le dije a mi esposa. Pero llegamos y esa fue la obra del poder de Dios. Durante nosotros llegamos a la casa de Dios, nos damos cuenta que muchos de nosotros nos conocemos porque ya somos parte de la familia, pero otros no los conocemos. ¿Por qué no le das un saludo? Posiblemente estás al lado de tu esposa o de tu esposo y bien hecho, pero tal vez está otra persona que por primera vez está aquí en nuestro alrededor y no le hemos saludado. Acércate, dile: Cristo te ama y yo también te amo. Dale una sonrisa, porque hay unos que tienen con cara de limón, pero vamos a transformarlos esta mañana con la ayuda de Dios. Los limones no caben en esta iglesia. Dios les bendiga, Dios produzca ese gozo, Dios traiga sanidad y fortaleza en este sábado, la bendición que Dios nos da.
Sin duda la Escritura es la fuente de inspiración que Dios nos ha dejado para que todos nosotros podamos fortalecer nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué venimos cada sábado? Pastor, venimos cada sábado porque el Señor dijo que le adoremos en sábado. Bien hecho. Pero ¿sabe usted que usted al estar aquí buscando de Dios, lo que está haciendo es renovándose? ¿Y sabe lo que es renovar? Renovar es hacer un cambio, volver a ese estado al cual Dios desea que estemos. Dios vuelve a ubicar la visión nuestra. Dios vuelve a colocar la misión nuestra. El Espíritu de Dios nos vuelve a hablar de una y otra manera a través de los mensajes para que nosotros mantengamos esa visión de caminar seguros hacia la patria celestial. Por eso nos reunimos acá, porque damos honra y gloria a Dios con todo lo que hacemos. Es interesante que renovarnos es algo importante en nuestra vida. 4 semanas, usted se está viendo un poquito fuera de lo normal. Si usted no se corta el pelo, para aquellos que lo tienen, ¿qué sucede? Pues también no sé. Entonces, la renovación es un proceso que lo hacemos de manera exterior en nuestra vida. El lunes pasado estuve con la cirugía del otro ojo y les quiero decir, hermano, hoy estoy renovado con mi vista. Los veo claritos a todos. Si ustedes me presentan a Lincoln y a Washington, lo puedo ver, creo. Es una bendición poder verles las caras a todos. Antes los miraba, pero me tenía que poner los ojos acompañados con el apoyo de algo más. Hoy los veo clarito. Les veo el lunar que traen esa mejilla. Mire, Dios es bueno. Dios nos renueva, hermanos. Dios nos trae de nuevo a su casa para que volvamos a tener esa felicidad y ese gozo. Que nada ni nadie te quite el gozo y la alegría. Que las circunstancias que pasen en tu vida sean para reafirmar que Cristo está cerca de ti. Cada uno de nosotros vivimos en una sociedad que golpea nuestras mentes. Y hay paradigmas a nuestro alrededor. Cuando ya nos ven oscuritos y nos ven que venimos de otros países, este no habla nada, este no está capacitado. Pero cuando comenzamos a trabajar, cuando comenzamos, rompemos los paradigmas, los modelos que supuestamente la gente tiene de cada uno de nosotros. Eso sucede en nuestra parte secular. Pero en nuestra parte espiritual, Dios quiere que rompamos paradigmas. Dios desea que nosotros podamos sobrellevar la causa de quiénes somos. Esta semana estuve en el grupo de nuestros hermanos y allí al participar de ellos se siente una vivencia, una experiencia dentro del círculo de ellos. El dolor de uno es el dolor de ¿quiénes? De todos. Uno come y ¿qué sucede? Esa es la parte mejor que tenemos ahí. Todos comen. ¿Qué queremos decir? Que cada vez cuando estamos cerca de nuestro Dios, Dios nos ha dado su palabra para que nos renovemos. Y esta mañana hemos llegado a la casa de Dios para ser renovados. Tal vez tú te pusiste el mejor traje, tal vez tú te buscaste la mejor corbata, o tal vez tú buscaste el mejor zapato, o la mejor loción, o los mejores lentes. Tal vez tú buscaste algo que no fuera lo común de la semana. Y vienes renovado, vienes con una acción y una forma diferente. Pero yo quiero decirte algo. Nosotros los seres humanos nos podemos renovar exteriormente. Pero hay una necesidad imperiosa. Y la necesidad imperiosa es de renovarnos ¿cómo? Interiormente. ¿Estamos de acuerdo? La renovación interior es el proceso de lo que yo puedo recibir de Dios cuando Dios está interesado en seguir trabajando en mi vida para ser una persona diferente. Y ser una persona diferente no es fácil. No es fácil porque estamos con un hombre natural que está ahí molestando. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, el hombre natural quiere hacer algo diferente y estamos en una lucha y esa lucha la llevamos interna. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Por eso
la fortaleza de nuestra vida se vuelve al centro de nuestro ser, que es la palabra de Dios. Por eso Satanás está luchando para que tú no tomes la palabra de Dios, para que tú no escuches la palabra de Dios, para que tú no estés dispuesto a escuchar. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Si abres tu Biblia, ¿cuántos trajeron su Biblia? Levanten su Biblia, aquellos que trajeron su Biblia. Y si usted no trajo su Biblia, ¿cuántos trajeron teléfono? Levante su teléfono también, porque algunos traen su Biblia a través del teléfono. Pero bueno, ahí en su Biblia y en su teléfono, lea este texto. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. ¿Usted cree en eso? Yo lo creo. Yo lo creo. Dios es un regenerador de nuestra vida. A Dios le encanta trabajar con lo torcido. A Dios le encanta trabajar con aquellos que se caen y quieren volverse a levantar. Dios está dispuesto a darnos su espíritu. Él sabía que solo no la íbamos a hacer. Así es que dijo: le voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Él los renovará cada día. Él los hará maduros. Él los levantará cuando estén caídos. Y gloria a Dios por ello, hermanos, porque no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. La obra es de Dios. La obra la anticipa Dios. Él desea hacernos nuevas criaturas. Y para ser nueva criatura, yo tengo que entender que las cosas viejas pasaron. Pero pastor, yo tengo un problema. Allá ando con las cosas nuevas y las cosas viejas. Y es ahí donde nos vamos a centrar esta mañana. Esa lucha que tenemos espiritualmente, esas luchas que a veces no nos hace ceder nuestra voluntad, esa lucha que someternos nos cuesta. Yo lo aprendí así, pastor, y así voy a hacer y así voy a seguir. Someterse es una lucha interior de todo ser humano. Pensamos que lo hemos logrado, pensamos que lo tenemos todo, pero nos damos cuenta que no hemos cedido a la voluntad de Dios. Y si usted abre la palabra de Dios en Mateo 7:21, dice de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. No todo el que me dice Señor, sino el que se sujeta a Él, el que se somete. ¿Y cuál es lo que tenemos que someter? Nuestra voluntad. Nuestra naturaleza tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Ahora, Dios conoce, Dios sabe que tú lo intentas y por rato cuando lo intentas, en vez de arreglar, desarreglas. Dios sabe. Pero la Biblia siempre nos ha recalcado que el que comenzó la buena obra, ¿qué dice? No dice que usted la va a terminar, dice que Él la va a terminar. Así es que el proceso de nuestra vida al venir a la casa de Dios es el proceso de perseverar. No es ese proceso de sentirnos más justos unos que otros. Es la necesidad de buscar de que Dios, a través de su sangre, soy justificado. Y que Él ha comenzado una obra, y que Él la va a perfeccionar, y que Él la va a llevar a cabo, y que Él la va a terminar. No usted, es el Espíritu de Dios a través de las direcciones que el Señor ha puesto. Sin duda, cuando nosotros hablamos del deseo de nuestros corazones de ser una nueva criatura, nos damos cuenta de que es profundo el concepto. ¿Cómo es eso de que ser nueva criatura? Nicodemo se encontró con esa pregunta: ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Usted y yo hemos nacido de nuevo. Pero pastor, ¿cómo nacemos de nuevo? Bueno, nos metimos a un agua bautismal y cuando salimos teníamos 3 meses o 4 meses. Nacimos babies. Figuradamente, la Biblia nos habla así: nacemos como babies.
Entramos a la iglesia como babies. Y es interesante, a un baby no le puede dar algo que lo pueda lastimar. Usted tiene que darle ¿qué? El alimento necesario. Y vamos creciendo con el objetivo de que esos babies lleguen en sus etapas a ser personas como maduras. ¿A cuánto le gusta tener hijos maduros? A la mayoría no les gusta. A todos nos gusta tener hijos maduros. ¿Y qué significa tener hijos maduros? Hijos comprometidos, hijos responsables, hijos fieles, hijos consagrados. Y es por eso que estamos aquí delante de nuestro Dios. Pero por eso el Señor comienza una cirugía en nuestra vida. Si usted va al texto de Ezequiel capítulo 36, versículo 26, usted va a encontrar algo interesante. Ezequiel 36, 26. Además dice, os daré ¿un qué? Un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón. Ayúdeme. El texto dice que el Señor me va a quitar este corazón de piedra y me va a dar un corazón. ¿Quién es el que hace el trabajo? ¿Usted o yo? ¿Quién lo hace? Dios. Mire este concepto, os daré, pondré, quitaré. ¿Quién es el que hace esta obra? Dios. Por eso es importante que nosotros podamos entender que la permanencia dentro de la iglesia consiste en la perseverancia que tenemos y la consistencia de aceptar a Cristo Jesús cada momento de nuestra vida, cada momento de nuestro ser, cada mañana levantarnos. Mire lo que dice el versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Te hago la pregunta, ¿a dónde ha colocado la ley el Señor? El texto dice, ¿a dónde? En el corazón. Es interesante, cuando nosotros comenzamos a analizar esto, bueno, ¿el corazón puede guardar la ley de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿El corazón puede guardar la ley de Dios? En el corazón que se anida, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y en la mente, ¿qué guardamos? Los pensamientos que producen esas emociones y sentimientos. ¿Estamos de acuerdo? Los pensamientos son los medios en los cuales yo recibo la dirección de Dios. Y mis pensamientos se convierten ¿en qué? En acciones. Y esas son emociones o son sentimientos. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese proceso, Dios sabe que nuestra naturaleza necesita renovar nuestros pensamientos, nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque cuando renovamos nuestra mente y nuestro pensamiento, entonces nuestra mente estará conectada con nuestro corazón. Ahora entendimos cuando dice Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Cuando nosotros le damos el corazón es porque nuestra mente está conectada ¿con quién? Hello. Con Dios. Cuando nosotros le damos nuestro corazón es porque nuestra mente está conectada con Dios. Y estar conectados con Dios, nuestros deseos cambian. Nuestra manera de ver la vida cambia. Las promesas de Dios son parte de nuestra vida. Y entonces sucede lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes. ¿En quién dice? En Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando venimos a la casa de Dios, venimos a renovar nuestros pensamientos. Venimos a colocar nuestro corazón en las manos de Dios. Para que nuestros pensamientos sean pensamientos de bendición en nuestra vida a través de su palabra.
y esa palabra haga un efecto de una acción de lo que yo hago alrededor mío. Ese proceso es un proceso en el cual tú te colocas en las manos de Dios. Y mira la diferencia entre una cosa y la otra. El versículo 4:12 de Hebreos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, ¿para qué dice? Para discernir los pensamientos, las intenciones y las intenciones del corazón. Así es que Hebreos habla de dos aspectos: habla de los pensamientos y habla de ¿dónde? Y habla del corazón. En esta cirugía, Dios desea que nuestra mente pueda reflexionar, pueda comprender, podamos tener un asiento de una razón lógica, podamos tener un corazón con sentimientos y emociones que pueda ser de bendición para otros, y podamos entender que estas emociones y estos sentimientos provienen del pensamiento a donde estemos conectados. Si usted está conectado a la palabra de Dios, ¿cuál van a ser su forma de vivir y su forma de actuar? Pues va a ser de bendición para otros. Va a estar en el deseo de estar conectado con lo que Dios desea que haga. Pero es ahí donde nosotros vamos generando. Si usted abre el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 28, dice: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hiciera las cosas que no conviene. O sea que en nuestra naturaleza tenemos dos elecciones: la elección de reconocer a Dios y la elección de ¿qué? De no reconocerlo. Pero cuando nosotros no reconocemos a Dios, estamos entrando en un campo peligroso, porque perdemos toda la sensibilidad como seres humanos, perdemos todo el propósito, nos volvemos egoístas, nos volvemos ávaros, nos volvemos envidiosos, nos volvemos celosos, nos volvemos en una gama de conductas humanas, carnales, que nos va autodestruyendo poco a poco y nos va degenerando en una muerte en vida. Yo no sé a cuántos de ustedes quieren estar alrededor de personas con este tipo de conducta, pero nos damos cuenta que este tipo de frutos son frutos que nadie quiere estar cerca de ese tipo de personas. Pero el Señor, en su amor, está tratando de regenerar en nuestra vida, porque esos frutos, el versículo 29 del mismo capítulo 1 dice: estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleito, engaño y malignidad, son chismosos, dice. Cuidado con los chismes, cuidado lo que usted escucha en la junta de nombramientos, cuidado con eso de sacar de donde no tiene que salir información. Cuidado, que ya nos dimos cuenta que está saliendo, está leaking. Póngale un teicito ahí, muérdase la lengua, no diga nada, guárdeselo, ayúdenos. Que estos son frutos que no son del espíritu, son los frutos de la carne, la envidia. Todo lo que quiere contraoponerse a los frutos del poder y de los frutos del Espíritu Santo se contraopone. Tengamos cuidado con lo que sale, guardémoslo, retengámoslo para el beneficio de todos. Y Dios nos ha llamado para eso, para regenerar nuestra mente, para poder progresar, para poder ver diferente. Si usted abre el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19, dice: porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. Es interesante que cuando usted estudia la Biblia, usted ve cómo Dios habla en el Antiguo Testamento. Y cuando usted estudia ese Antiguo Testamento, usted encuentra que significaba ojo
por ojo, diente por diente. En otras palabras, usted la hizo, usted la paga. No choice. Usted la regó, le va a tocar. Pero es interesante que cuando usted va y analiza el Nuevo Testamento, Dios habla de misericordia, Dios habla de alcanzar, Dios habla de ayudarnos con esta naturaleza. Y en ese proceso Dios comienza a trabajar para ayudarnos a nosotros a generar un corazón más dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Y es ahí donde el Señor Jesús comienza a hablar y les comienza a decir en ese capítulo 5, 6, 7 de Mateo, que es el Sermón del Monte. Cuando comienza a decir, se les dijo, ojo por ojo, cuando se les dijo la actitud del pueblo a seguir una conducta literal. Pero dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que viere. En su bendito amor, Dios está hablando de que el ser humano se fija solo en el resultado, pero Dios se fija ¿dónde? En las intenciones del corazón. Y para tener buenas intenciones en el corazón necesitamos estar conectados a la vid. No podemos desconectarnos de Cristo Jesús. No podemos pensar que podemos tener una mente renovada si no tenemos una conexión con Cristo Jesús. Por lo tanto, este es un proceso de renovación en nuestra vida. Y el proceso de renovación nos está diciendo si estamos creciendo espiritualmente. Dios es un Dios amoroso que capacita a su iglesia para que su iglesia pueda ejercer una bendición en la vida de otros. Por eso Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos capacita, Dios nos da su fruto. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida y estatura y la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cómo alcanzamos esa madurez? Decíamos que esa madurez debemos de alcanzarla a través de una relación con Cristo Jesús. Yo quisiera que ustedes pudieran notar dos cosas. Abra el Evangelio de Juan 1:12 y abra también el libro de Romanos 8:14. Son dos escritores diferentes. Uno es Juan y el otro es Pablo. Pero analicemos lo que está diciendo Juan 1:12 y vamos a analizar lo que también dice Romanos 8:14. En Juan 1:12 dice, pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué dice? Hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Cuando usted vino a la iglesia y aceptó a Cristo Jesús, usted aceptó a Jesús y usted es un ¿qué? Es un hijo de Dios, porque usted cree en Él. Pero Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Hay alguna diferencia? Uno dice al que cree y el otro dice los que son guiados por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Y ahí usted va a encontrar en el concepto de hijo dos palabras interesantes. Una palabra es la palabra tecno. Y esa palabra tecno, cuando Juan está hablando de ese nacimiento, de esa inmadurez, de ese contenido en su proceso de aprendizaje, en esa inmadurez. Es un hijo, pero es un hijo ¿cómo? Pequeño, tecno. Pero Romanos, cuando lo está hablando, no dice tecno, dice huíos. Y huíos habla de un hijo maduro que se parece al padre.
te hago la pregunta, hemos estado y vamos en este prospecto. Dios desea que podamos ser hijos de Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero también Romanos desea que podamos ser huíos, hijos maduros, parecidos al Padre. Querramos o no, nuestra influencia como padre está alrededor de ¿quiénes? De nuestros hijos. Querramos o no, en nuestra genética. Les hago la pregunta, aquí voy a molestar a nuestro hermano Eliodoro, que lo queremos y lo apreciamos. ¿Cuántos conocen al padre Eliodoro? Y si ustedes ven a Eliodoro se parece bastante al papá, ¿sí o no? No me la creen, entonces tengo que traer al papá. Bueno, yo he estado con él y estábamos platicando, y cuando él camina lo observo, igual al papá. Y cuando camina el hijo, igual al papá. Nuestros hijos tienen algo de nosotros genéticamente, aunque digamos que no. Pero también nuestros hijos tienen, ¿qué más? Nuestras formas, las formas como nosotros actuamos. Si nosotros somos amables y les enseñamos ese espíritu de servicio, ¿qué va a suceder? Nuestros hijos van a producir esa amabilidad y ese servicio. Y Dios desea que nosotros podamos ser huíos, hijos parecidos al Padre. Por eso cuando el Señor habla a través de Pablo y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huíos de Dios, parecidos a Dios, semejantes a Dios, muestran quién es su Padre. Y señores, hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros a entender que somos esas criaturas, llamados a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Si usted abre la palabra de Dios, hay un hecho que transforma no solamente la vida de este hombre, sino la vida nuestra cuando lo leemos. Y se encuentra en Lucas 19. Lucas 19, del 1 en adelante, dice la Escritura, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado, ¿qué dice? Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo. ¿A dónde le dijo? En tu casa. Mira qué interesante este encuentro. Tú has venido como Zaqueo, te has subido al sicómoro, estás aquí en el sicómoro, estás viendo dónde ves a Jesús. Posiblemente nadie, con todo respeto, nadie te saludó, pero el publicano era reconocido por su atuendo. Nadie quería relacionarse con el publicano era puesto a un lado. Pero aquel hombre hizo lo posible por llegar y llegó al lugar. Y cuando se subió a donde pudo subirse, pudo tener un lugar. ¿Qué había? ¿Qué motivaba? Sin duda la historia es interesante. Jericó habían pasado varios casos. Uno de ellos, el hombre que pudo ver, que Dios le dio la vista. Y este hombre estaba relacionado con ese pueblo, con el círculo. Posiblemente escuchó las noticias del paralítico. Posiblemente escuchó la noticia del leproso. Y cuando usted escucha de alguien que es famoso, ¿usted quiere qué? Conocerle. Pregúntele a las jovencitas si ponen a Justin Bieber por ahí por la calle, a ver si no se llena la calle. Las naturalezas nuestras van en busca de lo que decimos entre comillas. Pero ahora nos encontramos con un Zaqueo que está ansioso de conocer
a ese Dios que transforma, a ese Dios que de la nada produce un impacto en multitudes. Y Zaqueo hace lo imposible y se sube al árbol. Y tú hoy hiciste lo imposible, dejaste tu trabajo. Posiblemente tienes la presión de tu trabajo, de que tienes que ir a trabajar en sábado. Y tú estás luchando mentalmente si vas o no vas. Pero decidiste venir a la casa de Dios. Y cuando vienes a la casa de Dios, sepas algo grande va a ocurrir en tu vida. Porque Dios está deseando renovar tus pasos. Dios está deseando renovar tu mente. Dios está deseando renovarte porque Dios tiene propósitos grandes para tu vida. Pero pastor, yo ya soy una persona mayor. Pregúntele a Moisés cuánta edad tenía. Moisés tenía 80 años, ya era tiempo de retirarse. Y aún Moisés hizo la obra grande que Dios lo puso a hacer. Para Dios no hay medida, hermanos. Para Dios lo que significa y es importante es la disposición de nuestro corazón. Cuando tú estás dispuesto a servir, ay pastor, es que me nombraron directora de diaconisas y yo no la voy a hacer. Hermano, hermana, no ha sido nombrada porque el pastor o porque un hermano le dijo, ha sido nombrada porque llegó a un consenso de mentes que estaban conectadas y que Dios levantó ese nombre y lo colocó. En ese prospecto de vida nosotros tenemos que tener ese crecimiento de madurez. Zaqueo llegó. Zaqueo era una persona importante, un ejecutivo. ¿Cuántos de nosotros nos reiríamos viendo a un ejecutivo subirse a un árbol? Yo creo que le costó, porque Zaqueo no era un diestro para subirse de la noche a la mañana. Pero se subió. Pero lo más interesante de ese encuentro es que Jesús va caminando, va rodeado de sus discípulos, va rodeado de gente, y Jesús no pasa desapercibido con aquellos que le buscan de corazón, con aquellos que desean renovarse esta mañana en la presencia de Dios. Jesús sabe quién tiene hambre de Él. Jesús sabe quién está deseando de que pueda palparse la presencia de Él y un encuentro con Él. Y Jesús sabe que hay una multitud, pero sabe en su corazón que se encuentra Nicodemo. Y posiblemente esta mañana tengamos muchos Nicodemos en la iglesia. Yo quisiera decirte, hay algo peculiar en ese encuentro. Hay algo peculiar en ese encuentro. Ese encuentro no solo se bastó de decirle, hola Zaqueo, yo te conozco, yo sé que me andas buscando. El encuentro con Zaqueo fue algo inédito, fue algo que golpeó el corazón de él. Miren, una cosa es que le digan, el publicano, ¿dónde está el publicano? Y otra cosa que le diga Zaqueo. ¿Quién pronunció la palabra de Zaqueo? El que pronunció la palabra de Zaqueo fue ¿quién? Cristo Jesús. Significa que Cristo te conoce, sabe tu corazón, sabe tus luchas, sabe tus struggles, sabe por lo que estás luchando. Y el Señor te llama por nombre porque Él te conoce. Y gloria sea el nombre de Dios. Hermanos, Dios nos llama por nombre. Hoy subimos al sicómoro, hoy estamos aquí, queremos ver a Jesús. Y Jesús nos llama por nuestro nombre. Lo interesante es que Zaqueo, cuando lo vio, le palpitó el corazón cuando escuchó su nombre. No había tenido ningún encuentro con Jesús y ahora él escucha su nombre. Y dice el texto, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué le estaba diciendo Jesús con estas palabras? Zaqueo, no te puedes quedar ahí. Zaqueo, te tienes que bajar del árbol. Zaqueo, me tienes que llevar a tu casa. Porque no solamente la salvación es para ti, la salvación es para ¿quiénes?
para los tuyos. No solamente la renovación es que tú te sientas fortalecido, dirigido, retomando las promesas de Dios, sino que esas promesas lleguen al corazón de tus hijos, lleguen al corazón de tu esposo y esposa, lleguen al corazón de aquellos que están allá. Eso es lo que le estaba diciendo. No te puedes quedar ahí. A veces nosotros llegamos a la casa de Dios y nos gusta el sicómoro, está hermoso, tenemos sombra, tenemos aire, no hay aire acondicionado, ¿eh? Tenemos aires mecánicos, pero funciona. Y llegamos aquí y nos sentimos como cómodos, nice, relax. Algunos están durmiendo, algunos que están durmiendo por ahí va, pero así nos sentimos, seguros. No nos queremos bajar del árbol, no nos queremos ir de la iglesia. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bájate, bájate, bájate del coro, llévame a tu casa, cántame en tu casa. Llévame, hoy voy a tu casa, veniste a encontrarte, me encontraste, ahora yo voy a tu casa. Y cuando tú lo llevas a tu casa, las cosas cambian, hermano. Cuando tú llevas a Jesús a tu casa, las cosas cambian. Porque todos nosotros, tarde o temprano, tuvimos algún pariente que se subió al sicómoro y obedeció a Jesús, bajó y lo llevó a casa. Mamá llegó al sicómoro, mamá trajo a Jesús a casa. Y es porque ahora puedo sentir y puedo reconocer que fue el poder de Dios trabajando en mi madre para que yo hoy estuviera delante de ustedes. ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer? Eso se llama renovar nuestra vida. Y renovar nuestra vida es algo necesario. Porque usted no se puede quedar aquí. Usted no puede pensar, bueno, voy a esperar que el otro sábado venga para volver. No, el encuentro es hoy. El día de llevar a Jesús a nuestra casa es hoy. El día de llevar a nuestros hijos a Jesús y a Él entender a ellos que es un Dios amoroso, dispuesto, es hoy. Y cuando eso sucede, nuestra vida es transformada. Entonces podemos entender lo que retomo el 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Anhelas tú eso, mi hermano? Yo anhelo llevarme a Cristo Jesús a mi casa esta mañana. Y me uno a ustedes con ese mismo deseo. Y termino con este texto, Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es interesante, si usted ve la Reina Valera, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice. Es una decisión nuestra, quedarnos como estamos o ser renovados. Y te hago la pregunta, ¿qué deseas esta mañana? ¿Quieres ser renovado en el Señor? Ponte de pie y dile públicamente, Señor, yo quiero, estoy hoy en tu casa, subí al sicómoro, no me quiero quedar aquí, quiero llevarte a tu presencia a casa y que otros puedan conocer que la salvación nos ha alcanzado. No solamente nos ha alcanzado a nosotros, ha alcanzado a nuestros hijos. No solamente nos ha alcanzado a nuestros hijos, ha alcanzado a nuestro vecino. No solamente ha alcanzado al vecino, ha alcanzado a mi comunidad. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella tú reavivas nuestro ser y nos das, Señor, la vivencia de poder renovar nuestra vida en ti. Gracias por ello, gracias por tu presencia y gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu siempre está alcanzándonos y tocándonos para dar gloria y honra a través de los frutos que tú permites que desarrollemos día a día a través de esta vivencia contigo. Ayúdanos a alcanzar esta madurez, ayúdanos a crecer cada día, que la gloria y la honra sea para tu nombre. Amén. Esperamos
Esperamos que este tema haya sido de bendición en su vida. Gracias por su apoyo a la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles.